Lección 1. Terapia artística. Suena genial. ¿Has tomado clases de pintura últimamente? Sí, pintar me resulta increíblemente terapéutico. Me lo imagino. Es una forma genial de expresar emociones y aliviar el estrés. Por supuesto, cada pincelada es como una liberación de tensión. Siempre he querido intentar pintar. Me parece muy relajante. Deberías intentarlo. Es liberador crear algo desde cero. Me encantaría unirme a una clase contigo algún día. Sería fantástico. Podríamos inspirarnos mutuamente para explorar nuestra creatividad. Me entusiasma la idea de sumergirnos en el arte juntos. Lección 2. Cómo manejar las distracciones. Las interrupciones y distracciones durante el trabajo pueden ser todo un desafío. Totalmente de acuerdo. Intento limitar el uso de las redes sociales para mantenerme concentrado. ¡Qué estrategia tan inteligente! Las redes sociales pueden distraerte fácilmente de tus tareas. Exactamente. Creo que configurar bloques de tiempo específicos para revisar las notificaciones ayuda. Debería intentarlo. Tener un plan puede mejorar mucho la productividad. Claro, te permite concentrarte en lo que realmente importa. Compartamos consejos sobre cómo minimizar las distracciones de manera efectiva. Excelente idea. Juntos podemos crear un entorno más productivo. Estoy deseando poner en práctica estas estrategias. Lección 3. Planificación del próximo viaje. Para nuestro próximo viaje, ¿algún consejo sobre cómo prepararnos? Claro, lo primero es decidir la ubicación. Tiene sentido. Elegir un destino sienta las bases para todo lo demás. Sí, y una vez que tengamos eso resuelto podremos planificar actividades. Me encanta cómo cada lugar tiene sus propias aventuras únicas para ofrecer. Por supuesto, es emocionante explorar nuevas culturas y experiencias. Consideremos también el mejor momento para visitar en función del clima y los eventos. Buena idea. Eso realmente puede mejorar nuestra experiencia general. No puedo esperar para empezar a planificar este viaje juntos. Lección 4. Abogar por el cambio. Necesitamos presionar a las autoridades para que tomen las medidas necesarias con respecto a los problemas recientes. Sí, esperemos un cambio positivo. Es crucial para la comunidad. Por supuesto, defender los derechos de los demás puede generar mejoras significativas en nuestras vidas. Creo que cuando las personas se unen, pueden crear un impacto poderoso. Sí, es inspirador ver a las comunidades uniéndose por una causa común. Mantengámonos informados sobre las próximas iniciativas que podemos apoyar. Excelente idea. Participar en acciones locales puede amplificar nuestra voz. Juntos podemos ayudar a impulsar los cambios que queremos ver. Estoy deseando formar parte de este movimiento positivo. Lección 5. Enfrentando desafíos. Antes de entrar a ciertos lugares, es importante comprender las reglas.
Interesante. ¿Tuviste algún problema con eso durante tus viajes? Sí, en algunas zonas no conocía costumbres específicas que fueran importantes. Puede ser complicado. Conocer las normas de etiqueta locales es fundamental para una interacción fluida. Por supuesto, aprendí a las malas que algunos comportamientos pueden considerarse irrespetuosos. Me lo imagino. Siempre es mejor investigar con antelación. Sí, nos ayuda a evitar malentendidos y disfrutar de nuestras experiencias. Asegurémonos de prepararnos bien para nuestra próxima aventura. Estoy totalmente a favor. La preparación es clave para un viaje exitoso. Lección 6. Experiencia gastronómica. Hola, ¿has comido antes en este restaurante? No, es mi primera vez aquí. Tienen buenas reseñas. Sí, he oído muy buenos comentarios sobre su menú y servicio. ¡Qué alentador! Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. Creo que te encantarán sus especialidades. Se supone que los sabores son increíbles. Suena perfecto. Siempre estoy dispuesta a vivir una aventura culinaria. Revisemos el menú y veamos qué nos llama la atención. Sí, no puedo esperar a ver qué deliciosas opciones ofrecen. Estoy emocionado de disfrutar de una gran comida juntos. Lección 7. Tomando medidas. Tómalo paso a paso y lo lograrás. Me temo que no podré seguir el ritmo de todo. Es completamente natural sentirse abrumado, pero superarlo ayuda. Tiene sentido. Concentrarse en una sola tarea a la vez puede aliviar la presión. Exactamente. Se avanza poco a poco, y eso está perfectamente bien. Sí, solo necesito recordarme a mí mismo que debo ser paciente con el proceso. Lo estás haciendo genial. Recuerda que es un viaje, no una carrera. Gracias. Agradezco mucho tus ánimos. Me ayudan mucho. Sigamos apoyándonos unos a otros en este viaje. Lección 8. Ideas de reciclaje. Hay tantas cosas que se pueden reciclar y reutilizar. Eso es genial. No puedo esperar a ver qué ideas creativas podemos desarrollar juntos. Sí, es sorprendente cómo los objetos viejos pueden cobrar nueva vida con un poco de imaginación. Me encanta el concepto de transformar algo no deseado en algo hermoso. Por supuesto, no solo es ecológico, sino también un proyecto divertido. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos proyectos que podamos abordar este fin de semana. Suena emocionante. Seguro que se nos ocurren ideas originales. Sí, tengo muchas ganas de ponerme creativa y hacer manualidades. Juntos podemos hacer algo realmente especial. Lección 9. Reservas anticipadas. Se recomienda reservar con al menos 24 horas de anticipación para asegurar su lugar. Qué buen consejo. Siempre agradezco saber cuándo planificar con antelación. Sí, ayuda a evitar el estrés de último momento y garantiza que no nos perdamos nada. Estoy de acuerdo. Planificar con antelación puede mejorar muchísimo nuestra experiencia de viaje. Además, a menudo nos ofrece mejores opciones y precios.
Exactamente. Me gusta saber que todo está resuelto antes de irnos. Hagamos una lista de verificación para asegurarnos de no olvidar ninguna reserva. Excelente idea. Nos ayudará a mantenernos organizados y preparados. Estoy deseando que llegue nuestro próximo viaje. Lección 10. Maquillaje y estilo. Me di cuenta de que hoy llevas maquillaje en lugar de tus pantalones deportivos habituales. Te ves genial. Gracias. Hoy decidí esforzarme en mi apariencia, aunque solo sea para hacer recados. Se nota. Siempre logras que hasta los conjuntos más sencillos luzcan elegantes. Te lo agradezco. Creo que un poco de maquillaje me da más confianza. Por supuesto, es increíble la gran diferencia que puede marcar en cómo nos sentimos. Sí, he estado siguiendo la carrera de Didrikson y sus controvertidas opiniones sobre los estándares de belleza. Qué interesante. Es importante hablar sobre cómo nos afectan las expectativas sociales. Claro, se trata de encontrar el equilibrio entre la autoexpresión y la comodidad. Admiro tu perspectiva, lo importante es lo que te hace sentir bien. Lección 11. La emoción del juego. Tengo muchas ganas de probar el nuevo juego de carreras y el de aventuras. Suenan emocionante. He oído maravillas de ambos juegos. Sí, los gráficos se ven impresionantes y me encanta lo inmersivo que es el juego. Estoy de acuerdo. Los juegos de carreras siempre son emocionantes, sobre todo cuando puedes competir con amigos. Y los juegos de aventuras a menudo tienen historias muy ricas y entornos hermosos. Exactamente. Es como entrar en un mundo completamente nuevo. Planifiquemos pronto una noche de juegos para probarlos juntos. ¡Qué idea tan fantástica! Tengo muchas ganas de ver quién gana el juego de carreras. Será divertidísimo. No olvidemos llevar algo para picar. Lección 12. Gestión de interrupciones. Las interrupciones y distracciones durante el trabajo pueden realmente descarrilar la productividad. Lo entiendo perfectamente. Intento limitar el uso de las redes sociales para mantenerme concentrado. ¡Qué estrategia tan inteligente! Las redes sociales pueden ser una pérdida de tiempo. Sí, es importante crear un entorno que minimice las distracciones. Considero que es de gran ayuda establecer horarios específicos para revisar las notificaciones. Por supuesto, dedicar mi tiempo de forma consciente marca una gran diferencia. Compartamos más consejos sobre cómo mantenernos concentrados en un mundo lleno de distracciones. Excelente idea. Juntos podemos encontrar estrategias efectivas para impulsar nuestra productividad. Estoy entusiasmado por mejorar nuestros hábitos de trabajo juntos. Lección 13. Planificación de viajes. Para nuestro próximo viaje, ¿algún consejo sobre cómo prepararnos? Por supuesto, el primer paso es decidir el lugar que queremos visitar. Parece un buen punto de partida. Elegir un destino marca la pauta para todo lo demás. Sí, una vez que tengamos eso resuelto, podemos comenzar a planificar actividades y alojamiento. Me encanta cómo cada lugar ofrece sus propias experiencias y aventuras únicas. Por supuesto,
es emocionante explorar nuevas culturas y conocer gente nueva. Consideremos también el mejor momento para visitar según el clima y los eventos locales. Buena idea. Eso realmente puede mejorar nuestra experiencia general. No puedo esperar para empezar a planificar este viaje juntos. Lección 14. Abogar por el cambio. Necesitamos presionar a las autoridades para que tomen las medidas necesarias con respecto a los problemas recientes. Sí, esperemos un cambio positivo. Es crucial para la comunidad. Por supuesto, defender los derechos de los demás puede generar mejoras significativas en nuestras vidas. Creo que cuando las personas se unen pueden crear un impacto poderoso. Sí, es inspirador ver a las comunidades uniéndose por una causa común. Mantengámonos informados sobre las próximas iniciativas que podemos apoyar. ¡Qué gran idea! Participar en acciones locales puede amplificar nuestra voz. Juntos podemos ayudar a impulsar los cambios que queremos ver. Estoy deseando formar parte de este movimiento positivo. Lección 15. Preparación para las visitas. Antes de entrar a ciertos lugares, es importante comprender las reglas. Interesante. ¿Tuviste algún problema con eso durante tus viajes? Sí, en algunas zonas no conocía costumbres específicas que fueran importantes. Puede ser complicado. Conocer las normas de etiqueta locales es fundamental para una interacción fluida. Por supuesto, aprendí a las malas que algunos comportamientos pueden considerarse irrespetuosos. Me lo imagino. Siempre es mejor investigar con antelación. Sí, nos ayuda a evitar malentendidos y disfrutar de nuestras experiencias. Asegurémonos de prepararnos bien para nuestra próxima aventura. Estoy totalmente a favor. La preparación es clave para un viaje exitoso. Lección 16. Apoyo a los atletas. La respuesta a la necesidad percibida de ayudar a los atletas a entrenarse y competir en deportes internacionales ha sido bastante significativa a lo largo de los años. Sí, es esencial proporcionar a los atletas los recursos que necesitan para tener éxito en el escenario mundial, incluidas instalaciones de entrenamiento y preparación técnica. Por supuesto, este apoyo no solo mejora su rendimiento, sino que también contribuye a su bienestar general y a su desarrollo personal. Creo que invertir en programas deportivos puede fomentar un sentido de comunidad y orgullo, especialmente cuando los atletas locales compiten internacionalmente. Exactamente. Cuando las comunidades se unen para apoyar a sus atletas, se crea un ambiente inspirador que motiva a todos los involucrados. Sí, y alienta a los jóvenes a practicar deportes, sabiendo que tienen el apoyo de su comunidad y los recursos disponibles. Creo que es importante reconocer la dedicación que estos atletas ponen en su entrenamiento, a menudo sacrificando otros aspectos de sus vidas. Sin duda, su compromiso y perseverancia merecen reconocimiento y admiración, pues representan el espíritu deportivo. Estoy entusiasmado por ver cómo el apoyo y la inversión continuos en el deporte pueden conducir a logros aún mayores en el futuro. Lección 17. Compra de ingredientes. Mientras estemos en el mercado, me aseguraré de comprar pepinos para ensalada y algunas de estas especias como ajo, perejil, jengibre y cebollas verdes. ¡Qué combinación tan deliciosa! Los ingredientes frescos realzan un plato y le dan muchísimo sabor.
Exactamente. Creo que usar verduras y hierbas frescas puede hacer que una ensalada sencilla tenga un sabor gourmet y sea saciante. Sí, y esas especias aportarán un aroma maravilloso a la cocina, además de mejorar el sabor general de la comida. Estoy totalmente de acuerdo. Cocinar con ingredientes frescos no solo es delicioso, sino también una opción más saludable para nuestras comidas. Por supuesto, me encanta lo vibrante y colorida que puede ser una ensalada con todas esas verduras y hierbas frescas mezcladas. Creo que también deberíamos considerar agregar algo de proteína a la ensalada para hacerla más abundante. Tal vez pollo a la parrilla o garbanzos funcionarían bien. ¡Qué buena idea! Añadir proteína sin duda mejorará el valor nutricional y la convertirá en una comida completa. Tengo muchas ganas de preparar esta ensalada juntos. Parece que será un plato delicioso para compartir. Lección 18. Objetivos de fitness. Es fantástico encontrar una rutina que te facilite alcanzar tus objetivos de fitness. La constancia es definitivamente la clave. Por supuesto, ¿tienes alguna sugerencia para incorporar más variedad a mis entrenamientos? Sí, recomiendo probar diferentes tipos de ejercicios como entrenamiento de fuerza, cardio y ejercicios de flexibilidad para mantener las cosas interesantes. Parece una estrategia inteligente. Variar mi rutina puede evitar el aburrimiento y ayudar a trabajar diferentes grupos musculares eficazmente. Exactamente. También podrías considerar unirte a clases grupales o probar nuevos deportes. Puede hacer que el ejercicio sea más divertido. Me encanta la idea. El aspecto social me motiva mucho a mantenerme comprometido y a superarme. Sí, además siempre es divertido aprender nuevas habilidades y desafiarse de diferentes maneras. Estoy entusiasmado por explorar estas opciones y descubrir qué funciona mejor para mí para alcanzar mis objetivos de fitness. Estoy deseando saber de tu progreso. Mantengámonos responsables y compartamos nuestras experiencias a lo largo del camino. Lección 19. Observaciones meteorológicas. Los días nublados a veces pueden traer un estado de ánimo sombrío. Si no hay días soleados, la gente a menudo se siente muy deprimida. Sí, es interesante cómo el clima puede afectar nuestras emociones y nuestra salud mental en general. El aire pesado puede hacer que todo se sienta más pesado. Exactamente. Creo que es importante encontrar maneras de animarnos durante esos días deprimentes, quizás con actividades que disfrutemos en casa. Por supuesto, disfrutar de pasatiempos o pasar tiempo con seres queridos puede ayudar a aliviar los efectos del mal tiempo. Creo que salir a tomar un poco de aire fresco, incluso en días nublados, también puede marcar una diferencia en nuestro estado de ánimo. Sí, la naturaleza tiene una forma de conectarnos con la tierra, y a veces un paseo corto puede ser refrescante. Creo que tener un espacio acogedor lleno de iluminación cálida también puede hacer una gran diferencia a la hora de crear una atmósfera positiva en el interior. Por supuesto, un poco de creatividad en nuestro entorno puede ayudar a combatir los efectos de los cambios de estación en nuestras emociones. Me alegra que estemos discutiendo esto. Es importante ser conscientes de cómo el clima nos influye y tomar medidas proactivas para mantenernos positivos. Lección 20. Colores festivos. El rojo y el verde son los colores tradicionales de la Navidad que realmente encarnan el espíritu festivo durante la temporada navideña. Por supuesto, son tan vibrantes y alegres que aportan calidez y alegría a cualquier celebración.
Me encanta cómo estos colores están en todas partes durante la Navidad, desde las decoraciones hasta la comida e incluso en el papel de regalo. Sí, realmente crea una atmósfera mágica, especialmente cuando se combina con luces brillantes y música festiva. Recuerdo lo emocionado que me ponía cuando era niño al ver colocar las decoraciones, sentía que era una señal de que la Navidad estaba cerca. Igualmente, esos recuerdos de la infancia, llenos de ilusión y alegría, hacen que esta temporada sea aún más especial. Creo que es maravilloso cómo estas tradiciones continúan transmitiéndose, manteniendo vivo el espíritu navideño para las nuevas generaciones. Claro, se trata de crear recuerdos imborrables y disfrutar del tiempo con familiares y amigos durante las fiestas. Estoy emocionado de sumergirme en el espíritu festivo de este año y crear nuevos recuerdos llenos de risas y amor. Lección 21. Prácticas sostenibles. Es una buena idea reservar con antelación, especialmente durante la temporada alta de verano, cuando la demanda de viajes se dispara. Por supuesto, planificar con antelación puede ahorrarte mucho estrés y, potencialmente, conseguir mejores precios en alojamiento y vuelos. Sí, y también nos permite tener más opciones para elegir, asegurándonos de encontrar la opción perfecta para nuestras necesidades y presupuesto. Exactamente. Es bueno tener todo organizado con antelación para poder concentrarnos en disfrutar de nuestro tiempo libre sin preocupaciones. Estoy completamente de acuerdo, la anticipación de un viaje es parte de la emoción y tener esos detalles manejados lo hace aún mejor. Sí, además, nos da tiempo para investigar y explorar nuestro destino, creando una experiencia de viaje más enriquecedora. Estoy emocionado por empezar a planear nuestra próxima aventura. Asegurémonos de revisar nuestras opciones pronto. Claro, cuanto antes empecemos, más emocionante será nuestro viaje, ya que crearemos recuerdos inolvidables juntos. ¿Qué ganas? Por viajes bien planificados y por toda la diversión que tendremos en el camino. Lección 22. Ecosistemas de la selva tropical. Con una gran cantidad de precipitaciones, esta zona está cubierta de una espesa y exuberante vegetación, creando un entorno hermoso y vibrante. Por supuesto, la abundancia de lluvias fomenta un rico ecosistema que alberga una diversa vida vegetal y animal, convirtiéndolo en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sí, me fascina cómo esta exuberante vegetación contribuye a la salud general del medio ambiente, mejorando la calidad del aire y la biodiversidad. Exactamente, es un testimonio de la importancia de las selvas tropicales y su papel crucial en la regulación del clima y el sustento de la vida silvestre. Creo que proteger estas áreas es esencial para que las generaciones futuras disfruten de la belleza y los beneficios que brinda la naturaleza. Por supuesto, es inspirador ver cómo las comunidades pueden unirse para promover iniciativas de conservación y prácticas sostenibles. Tengo muchas ganas de explorar más esta zona. Planifiquemos una caminata para apreciar plenamente los impresionantes paisajes y la diversidad de ecosistemas. Suena perfecto. Qué ganas de sumergirnos en la naturaleza y presenciar la belleza que desprende toda esa lluvia. Sí, brindemos por apreciar y proteger nuestro mundo natural mientras disfrutamos de todas sus maravillas. Lección 23. Planes de viaje y atracciones. ¡Qué buena idea! ¿Hay alguna atracción o actividad específica que quieras hacer durante nuestro viaje?
Definitivamente quiero visitar los sitios históricos locales. Aprender sobre la cultura y la historia de un lugar puede ser muy enriquecedor. Suena genial. También me interesa explorar senderos y parques naturales. Es una forma maravillosa de disfrutar de la belleza natural de la zona. Sí, y podemos disfrutar de algunas actividades al aire libre como senderismo o ciclismo, lo que sería una forma divertida de mantenernos activos mientras viajamos. Por supuesto, usar el transporte público también puede enriquecer nuestra aventura y ayudarnos a interactuar más con la gente local. Exactamente. Cada experiencia enriquecerá nuestra historia de viaje y creará recuerdos inolvidables juntos. Creo que también deberíamos reservar tiempo para relajarnos en un café o restaurante local para saborear verdaderamente la cocina local. ¡Qué idea tan fantástica! Experimentar la gastronomía local puede ser uno de los mejores momentos de cualquier viaje. Tengo muchas ganas de planear este viaje. Vamos a buscar ideas e investigar las mejores épocas para visitarlo. Estoy deseando empezar esta aventura. Lección 24. Riquezas culturales. Ya sabe, cuando hablamos de las catedrales de Gran Bretaña, es fascinante cómo ellas, junto con nuestra literatura y nuestro idioma, dan testimonio de las riquezas culturales del país. Por supuesto, cada catedral no solo exhibe una arquitectura impresionante, sino que también cuenta historias de historia, arte y fe que han moldeado a la comunidad a lo largo de los siglos. Sí, y realmente se puede sentir la dedicación y la artesanía que se puso en la construcción de estas magníficas estructuras que a menudo tardan décadas en completarse. Estoy de acuerdo. Es impresionante cómo estas catedrales han resistido del paso del tiempo, sirviendo tanto como lugares de culto como monumentos culturales. Exactamente. Visitarlos nos permite apreciar no solo su belleza, sino también su importancia histórica en la narrativa británica. Me encanta esa conexión entre las estructuras físicas y las historias que representan, hace que cada visita se sienta como retroceder en el tiempo. Por supuesto, y cuando leemos literatura que hace referencia a estas catedrales, profundizamos nuestra comprensión del contexto cultural en el que escribieron los autores. Sí, es un rico tapiz de historia, arte y espiritualidad, que invita a la exploración y la reflexión. Creo que deberíamos planificar un viaje para explorar algunas de estas catedrales. Experimentarlas en persona sería realmente enriquecedor. Lección 25. Estructuras de edificios. He estado pensando en los métodos de construcción utilizados en el suroeste de los Estados Unidos, particularmente en cómo sostienen las estructuras en su lugar con postes de madera. ¡Qué tema tan interesante! Es notable cómo técnicas tradicionales como estas se han adaptado al clima y terreno únicos de la zona. Sí, los postes de madera proporcionan estabilidad y soporte y a menudo se utilizan en diversos tipos de estructuras como casas y refugios. Por supuesto, es fascinante ver cómo estos métodos reflejan tanto los materiales disponibles como las prácticas culturales de la gente que vive allí. Creo que es importante valorar cómo estas técnicas crean una fuerte conexión entre los habitantes y su entorno. Sí, y también resalta la importancia de la sostenibilidad. El uso de recursos locales puede ayudar a minimizar el impacto ambiental de la construcción. Estoy totalmente de acuerdo. Invertir en métodos de construcción tradicionales permite preservar el patrimonio cultural y, al mismo tiempo, adaptarse a las necesidades modernas. Por supuesto, investiguemos más sobre estas prácticas y cómo moldean la identidad de las comunidades del suroeste de Estados Unidos. Estoy emocionado.
Aprender más sobre estos métodos de construcción puede profundizar nuestra comprensión de la relación entre las personas y su tierra. Lección 26. La emoción de las vacaciones. Bajan corriendo las escaleras emocionados. Es una alegría ver la anticipación en sus caras cuando se dan cuenta de que hay muchos regalos debajo de nuestro árbol. Sí, la magia de las fiestas es realmente especial y la emoción de abrir regalos une a todos. Me encanta cómo el espíritu de generosidad crea una atmósfera tan cálida, convirtiendo las fiestas en un momento para que familiares y amigos se conecten. Por supuesto, son esos pequeños momentos, llenos de risas y alegría los que hacen que esta temporada sea tan memorable. Y creo que la alegría de descubrir lo que hay dentro de cada regalo puede ser contagiosa, haciendo que todos se sientan como niños de nuevo. Sí, es sorprendente cómo las tradiciones navideñas pueden generar tanta felicidad y unión entre los miembros de la familia. Creo que es importante apreciar estos momentos, nos recuerdan lo que realmente importa, el amor y la conexión. Estoy totalmente de acuerdo. Capturemos estos momentos felices para que podamos recordarlos con cariño en los años venideros. ¡Qué buena idea! Documentar estas celebraciones nos permitirá revivir la alegría y la nostalgia de las fiestas. Lección 27. Opciones ecológicas. Por supuesto, además, es bueno para las plantas y el medio ambiente elegir métodos sostenibles siempre que sea posible. Totalmente de acuerdo. Tomar decisiones ecológicas puede tener un impacto positivo tanto en nuestra salud como en el bienestar del planeta. Exactamente. Por ejemplo, usar fertilizantes orgánicos y métodos naturales de control de plagas puede ayudar a mantener la salud de nuestros jardines. Sí, y estas prácticas no solo benefician a las plantas, sino que también protegen a los insectos beneficiosos y promueven la biodiversidad en el ecosistema. Creo que fomentar un medio ambiente saludable puede conducir a mejores rendimientos y jardines más vibrantes a largo plazo. Por supuesto, se trata de crear un equilibrio que favorezca tanto nuestra jardinería como la fauna local que habita la zona. Estoy entusiasmado por implementar prácticas más sustentables en mi propio jardín. Es gratificante contribuir positivamente a nuestro medio ambiente. ¡Qué mentalidad tan genial! Compartamos consejos e ideas sobre cómo podemos mejorar nuestros jardines de forma sostenible. Me encantaría. Juntos podemos crear espacios hermosos que no solo sean agradables, sino también beneficiosos para el medio ambiente. Lección 28. Emoción teatral. Adelante, la obra va a empezar y ya siento la emoción en el ambiente. Será una función increíble. ¡Qué ganas! La expectación por el teatro en vivo siempre es emocionante. La energía del público enriquece el ambiente. Por supuesto, hay algo mágico en ver a actores talentosos dar vida a una historia ante nuestros ojos. Sí, y estoy emocionado por ver cómo el director ha interpretado el guión. Cada producción ofrece un giro único en la narrativa. Exactamente. Es fascinante ver cómo diferentes elementos, desde la escenografía hasta la iluminación, pueden influir en la experiencia general. Estoy de acuerdo. Me encanta sumergirme en el mundo que crean. Es como adentrarme en otra realidad por un par de horas. Y no nos olvidemos de la música y los efectos de sonido juegan un papel vital a la hora de establecer el tono y mejorar la historia. Por supuesto, creo que cada detalle contribuye a la magia del teatro,
convirtiéndolo en una experiencia totalmente inmersiva. Estoy emocionado de compartir esta experiencia contigo. Disfrutemos cada momento y luego discutamos nuestras reflexiones. Lección 29. Estrés laboral. Oye, ¿te has dado cuenta de lo estresante que ha sido el trabajo últimamente? Parece que todos están sintiendo la presión. Sí, la carga de trabajo ha aumentado considerablemente y nos está pasando factura a todos. Exactamente. Creo que es importante encontrar maneras de gestionar ese estrés para mantener nuestro bienestar y productividad. Por supuesto, tomar descansos y practicar la atención plena puede ayudar mucho a aliviar parte de esa presión. Totalmente de acuerdo. Incluso las caminatas cortas o las técnicas de relajación pueden marcar una gran diferencia en cómo manejamos el estrés. Sí, y es esencial que nos apoyemos unos a otros durante estos tiempos tan ocupados. Un poco de estímulo puede ser de gran ayuda. Creo que deberíamos planificar algunas actividades de formación de equipos para ayudar a todos a relajarse y reconectarse. ¡Qué buena idea! Crear un ambiente positivo puede levantar la moral y fomentar la colaboración. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos implementar estos cambios. Harán que nuestro lugar de trabajo sea mucho más agradable. Lección 30. Pasatiempos e intereses. Oye, ¿tienes algún pasatiempo o interés que te apasione fuera del trabajo? Sí, disfruto pintar y tocar el piano. Ambas actividades me permiten expresarme creativamente y relajarme. Suena genial. Siempre he admirado a la gente capaz de crear arte. Debe ser muy gratificante ver cómo tus ideas se hacen realidad. De verdad que lo es. Hay algo mágico en tomar un lienzo en blanco y transformarlo en algo significativo. Me lo imagino. Y tocar el piano también debe ser una excelente manera de canalizar tus emociones a través de la música. Por supuesto, me encanta cómo la música puede transmitir sentimientos que las palabras a veces no pueden, lo que la convierte en una poderosa forma de expresión. Me encantaría ver algunas de tus obras de arte o escucharte tocar algún día. Debe ser una experiencia increíble. Me encantaría compartir. Planifiquemos un día para mostrarles mis últimas pinturas y tocarles algunas canciones. Suena perfecto. Estoy deseando sumergirme en tu mundo creativo y apreciar tu talento.